Bienvenidos amigos a este tiempo que estamos teniendo todos los días viernes a las 11 de la mañana. Esta es nuestra tercera sesión. La primera sesión tuvimos el tema de el perfil psicópata con la maestra Reina Luna. El tema 2, que fue hace 8 días, fue personalidad psicopática y criminalidad con el psicoterapeuta Alejandro Ballesteros. Y el día de hoy, amigos, vamos a tener un tiempo de personalidades narcisistas y relaciones violentas con la psicóloga Perla Pacheco Bravo. Bienvenidos sean todos. Esta misma conferencia que estamos teniendo a través de la plataforma de Zoom está siendo replicada en la página de Facebook del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, así se llama la página, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, y pueden compartirla, no hay restricciones, es una actividad abierta para el conocimiento de todos los estudiantes, incluso de aquellos que están en las áreas de prevención del delito o algunas áreas en materia de seguridad o de psicología, pues sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Rapidísimo mencionarles algunas medidas y reglas de seguridad. Vamos a tener todos, a medida de lo posible, yo sé que a veces el internet falla, pero a medida de lo posible, vamos a mantener nuestras cámaras encendidas de los participantes, los micrófonos apagados. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario de la plática de esta ponencia que nos va a estar dando la maestra Perla, lo pueden anotar en la sala de chat aquí de la plataforma de Zoom, o bien si están viéndonos a través de Facebook Live, pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en la cajita de comentarios y con gusto al final se los estaremos haciendo llegar a Perla al final. Seguimos teniendo participantes ingresando a la plataforma. Vamos a esperar un minutito más, por favor, para que todos puedan accesar y podamos dar inicio. Bienvenidos a todos. Recordarles que pues pueden ir a la plataforma Zoom a compartir esta transmisión con sus amigos, sus compañeros de trabajo, de escuela, para que la información llegue a la mayor cantidad de personas y podamos pues seguir aprendiendo todos juntos. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Pues voy a permitirme leer la sinopsis curricular de Perla. Sin antes que nada mencionarles que pues es catedrática, ¿no? A nosotros como licenciados en Seguridad Ciudadana nos tocó que nos diera clase. Muy buena maestra, es catedrática desde hace 20 años en universidades particulares y también públicas. Es especialista en violencia de género y violencia familiar. Terapeuta particular, trabajó como coordinadora de la Unidad de Prevención de Abuso Sexual Infantil en el DIF Morelos de la zona Oriente. Ha trabajado en el abordaje de adicciones y como coordinadora de diversos talleres sobre abordaje emocional. Y por último, comentarles, amigos, que Perla Pacheco tiene un canal de YouTube en donde expone algunos temas de interés para psicólogos en formación, para que vayan, vean su contenido y obviamente la sigan. Voy a dar justo en estos momentos acceso a tu micrófono, Perla. Bienvenida. ¿Ya me oyen? Ya va, ya se oye. Adelante, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y también muchísimas gracias pues por la invitación. La verdad es que a mí me dio mucho gusto recibir su mensaje, su invitación, porque pues uno de pronto ya ni sabe si se acuerdan de uno, pero sí, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya, para no darle tantas vueltas al asunto, desde que a mí me invitaron, pues como ya lo comentó la maestra Reina y también el maestro Ballesteros,
pues me hizo ruido el título, ¿no? Así como de que psicopatía, yo dije, caray, si eso ya no se usa, ¿no? Ese término ya no se usa en los manuales diagnósticos. Se sigue trabajando por parte de algunos autores y se siguen haciendo investigaciones, pero pues en sí ya no se usa como tal para diagnosticar, digamos, a nivel institucional, a nivel internacional, pues el término ya desapareció. Entonces, yo dije, bueno, pero pues me voy a dar a la tarea de investigar en qué momento sucedió, porque pues yo me acuerdo que sí se usaba, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí en la facultad. Entonces, pues ya más o menos investigué y la verdad es que no corroboré al 100% el dato, pero según un artículo que leí, a partir del DSM-4 fue cuando desapareció el término tal cual en el DSM-4 de psicopatía y ya se empezó a clasificar más bien como trastorno de personalidad antisocial. Y bueno, ya en el DSM-5 pues ya viene así, ¿no? Entonces, pues no, yo no me quise quedar con esa duda, ¿no? De que en qué momento desapareció y pues también para que lo sepan. Yo sé porque vi las pláticas de mis compañeros, también las vi porque me dio mucho gusto verlos y segundo, las vi para saber qué estaban ellos trabajando y que no fuera yo a sonar tan repetitiva. Sin embargo, creo que así como lo hizo el maestro Ballesteros, no está de más que sí le demos una repasadita rápida a lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, en sustitución, por usar una palabra de manera muy coloquial, de la psicopatía, porque puede ser que no todo el mundo ha visto las pláticas de mis compañeros, ¿no? Entonces, para que se entienda por qué incluso yo cambié el título, porque originalmente me habían dado otro título para esta ponencia, pero me pidieron que si yo quería podía proponer y yo dije, bueno, es que psicopatía yo ya no lo quiero usar porque pues eso ya no se usa. Entonces yo mejor le cambio a personalidades narcisistas y relaciones violentas, porque ahorita se los voy a mostrar teóricamente. El trastorno de personalidad antisocial, pues entra también y tiene rasgos narcisistas y generalmente pues son los que van a promover la relación social violenta, ¿no? Entonces dije, pues una variante simplemente son tecnicismos, cambios de tecnicismos, porque en realidad los conceptos siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Solamente fue cambiar el tecnicismo, mejor personalidades narcisistas, en donde ya vamos a identificar el trastorno de personalidad antisocial y las relaciones violentas en general, en vez de nada más el estudio de un solo caso, ¿no? Porque también eso yo he visto que, pues, como que se ha abusado excesivamente en el área, sobre todo en criminología, del análisis de casos, desde el concepto de psicopatía, y la verdad es que dije, pues es que es lo mismo de siempre, ¿no? Y pues de eso ya hay un montón de información, ya todo el mundo habló, y luego aparte siempre usan a Ted Bundy, ¿no? No sé por qué, pero siempre usan a Ted Bundy. Entonces dije, no, yo mejor voy a ir explicando estos cambios que ha habido de los, digamos, tecnicismos, cómo ha ido evolucionando el concepto de psicopatía a trastorno antisocial de la personalidad dentro de personalidades narcisistas, y de ahí voy a ir poniendo ejemplos de varias personas que pueden tener este tipo de rasgos y que también gente que a lo mejor no se dedica al estudio de esto lo pueda identificar, o sea, que nos demos cuenta que en nuestra vida cotidiana nosotros convivimos con este tipo de personalidades y que siempre nos dejan un dejo de saqueo psicológico, o sea, como que nos dejan esta sensación de que nos usan, nos cosifican, nos saquean las emociones, nos dejan vacíos. Y hay gente que no se dedica a estudiar esto y que aparte no va a terapia, entonces no identifica qué pasó y no sabe incluso cómo deshacerse de esa relación en la que también puede ser, en el peor de los casos, que su integridad esté en peligro. Entonces también yo dije, bueno, en vez de nada más analizar un solo caso, Ted Bundy, no es cierto, Ted Bundy no. Yo en un momento yo pensé en Andrei Chikatilo, pero dije, no, mejor voy a ir poniendo ejemplos de tanto de mi práctica como de casos que a lo mejor he leído y de la experiencia cotidiana que todos los seres humanos tenemos al convivir con personalidades de este tipo.
Entonces, por eso fue el cambio del título, porque a lo mejor algunos vieron el cartel original en donde había un nombre y luego ya el otro cartel en donde ya viene personalidades narcisistas y relaciones violentas. Entonces, todos los caminos conducen a Roma. Estábamos hablando exactamente lo mismo que han hablado mis compañeros, solamente que los tecnicismos cambiaron. Bueno, esa es una. La otra, como les comentaba, pues a lo mejor no todos los que nos acompañan el día de hoy, gracias a quienes nos acompañan, han visto las conferencias tanto de la maestra Reina como del maestro Ballesteros. Entonces no está de más como que echar un repasito así rápido. Por cierto, déjenme poner mi reloj aquí porque luego a mí se me va la onda y hablo mucho y se me va el tiempo. Dar un repasito de a qué nos referimos con el trastorno de personalidad antisocial o trastorno antisocial de la personalidad. Rápido, así rápido, para quien no haya escuchado a la maestra Reina, a nuestro Ballesteros, es algo rápido. Y ya de ahí me voy a decantar a la parte del narcisismo y a la parte de cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, cuáles son los rasgos que se comparten y las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que el trastorno antisocial de la personalidad, pues en el DSM-5 y también en el CIE-11, en el manual de la OMS, para también diagnosticar, pues se considera un trastorno general de personalidad. Y los trastornos de personalidad en general tienen características específicas por las cuales se consideran trastornos, ¿no? Entonces, en general el DSM-5 nos dice que son pues patrones perdurables de experiencia que le generan al sujeto problemáticas en la adaptabilidad en la parte de lo social, en la parte de lo laboral, pero que además también le generan pues maneras de interpretar y percibir la realidad que no están adecuadas a lo que realmente está sucediendo. O sea, como que también hay trastornos de la cognición, algunos pueden incluir trastornos muy severos de la cognición, otros no tanto, de ahí que se dividan en trastornos grupo A, grupo B, grupo C. El grupo A es el más grave, en donde hay muchísima alteración de la cognición y de la afectividad y obviamente de la adaptabilidad. El grupo B, que es donde se encuentra la personalidad antisocial, digamos que está en una línea media en este grado de afectación tanto de la conducta, la cognición y la afectividad. Y el grupo C es el menos grave, digamos, es como que sí tiene algunos problemas conductuales de sociabilidad, de adaptabilidad en su cognición y en su afectividad, pero no le generan la parálisis de su funcionalidad. O sea, puede ir a trabajar, puede sostener relaciones sociales, a lo mejor un poco problemáticas, pero no tan gravemente averiadas como sería en el grupo A. Ahora, para que no nos quedemos con la duda, porque aquí en la diapositiva no lo puse, porque dije, no, va a ser demasiada información y pues quién sabe cuándo vaya yo a terminar, pero yo les voy a mencionar, o sea, el grupo A incluye trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Entonces, digamos que este grupo es el que muestra un mayor grado de afectación en el área de la adaptabilidad, la conducta, la cognición y la afectividad. Son los más graves, pues. El grupo B es donde está nuestra diapositiva, se incluye el trastorno de personalidad antisocial, conservan principio de realidad, por ejemplo, conservan adaptabilidad y funcionalidad, no más que el antisocial decide renunciar a eso, ¿no? Pero no es que no tenga conciencia de lo que está haciendo, está conectado con la realidad. El trastorno de personalidad límite, que también está conectado con la realidad y ya dependiendo de la gravedad del trastorno, porque también tiene subdivisiones, pues tendrá periodos en donde tenga probablemente algunos problemas muy severos de la cognición y la afectividad, pero pasando ese periodo recobran, digamos, un equilibrio, una estabilidad psicológica dentro de la cualidad de la personalidad limítrofe, ojo. También se incluye el trastorno de personalidad histriónica y el trastorno de personalidad narcisista. En este caso, los que yo voy a retomar como tal, para hacer como esta conclusión que yo le comentaba a Pedro, pues ahí es donde nosotros podríamos identificar a lo mejor a lo que antes se reconocía como psicópata,
Pues vamos a retomar trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad narcisista. El resto no nos interesa, no tienen que ver con nuestro tema, solamente se ven ahí porque están incluidos por su grado de afectación en lo conductual, en la sociabilidad, adaptabilidad, afectividad y cognición, se incluyen en el grupo B. Pero de esos no vamos a hablar, solo vamos a hablar de personalidad. Y bueno, para que no se vayan a quedar con la duda también, pues ¿cuál es el grupo C, no? Ahí son digamos, los que menos se afectan, los que generalmente buscan tratamiento, los que generalmente reconocen que hay algo en ellos que no los permite vivir a plenitud y que tienen grados de afectación muy mínimos o leves, pero aún así pues lo padecen, ¿no? Y por eso buscan pues tener una atención profesional. ¿Sí me escuchan bien, oiga? Porque dice que mi internet es inestable. Sí, ¿Sí? justito hubo un cachito en donde se trababa, pero te volviste a escuchar. No sé si quieres que Ok. hagamos la estrategia que nos habías comentado o Apago mi seguimos así. cámara. Sí, yo apago mi cámara por si las dudas. Ahí sí, ya, si no me ven, bueno, pero me siguen escuchando. Muy bien. Ok. Entonces, el grupo C de la personalidad incluye trastorno de personalidad evasiva, trastorno de personalidad dependiente y trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que ya incluso como que en el cine ha llamado mucho la atención el famoso TOC, ¿no? Y hay muchas películas. En Netflix hay una película que se llama Tok Tok, se las recomiendo, la verdad, parece TikTok. una obra de teatro, pero es muy, muy buena. Y sí se ve que sí leyeron el DSM-5 para hacer esta película, a pesar de que es una comedia, creo que sí funciona como para que ustedes pudiesen conocer cuáles son los signos y síntomas de este tipo de trastorno. Pero bueno, esos no los vamos a hablar tampoco, simplemente es para que sepan cuáles son los trastornos de la personalidad en general. Ahora bien, bueno, como ya lo habían visto tanto con la maestra Reina como con el maestro Ballesteros, pues el trastorno de personalidad antisocial incluye una inatención y vulneración de los derechos de los demás, o sea, no, como que no toman en cuenta el derecho del otro y prácticamente lo cosifican, lo nulifican, ¿no? Siempre buscan solamente satisfacerse ellos. No cumplen, pero ojo, no cumplen con las normas sociales por convicción, no porque tengan una alteración cognitiva que les impida cumplir con ellas. De ahí que les digo la distinción entre los trastornos de la personalidad tipo A, tipo B. Aquí sí hay principio de realidad, hay convicción, hay voluntad por romper la regla. No es que lo haga porque no se da cuenta. Incluso por eso el trastorno de personalidad antisocial se recomienda que este diagnóstico sea utilizado con personas mayores de 15 años, porque se considera que el adolescente ya tiene integrado los valores y, digamos, un código moral, social. Los niños apenas lo van integrando, por eso se debe de trabajar con mucho cuidado con los niñitos. Pero a partir de los 15 años, nos señalan en el DSM-5, se considera que ya tenemos integrado un código de valores, ya entendimos las reglas del entorno y ya entendimos las reglas de interacción en la realidad. Y recuerden, el trastorno de personalidad antisocial no va de la mano de trastornos cognitivos, o sea, la persona es consciente de que está rompiendo la norma y eso le genera placer. Por eso es tan importante entenderlo así. Obviamente, pues muestran conductas de engañar, de decir constantemente mentiras, de utilizar nombres falsos, de hacer estafas, que ya ahorita vamos a ver las variantes, ¿no? Por ejemplo, entre una persona, ¿cómo le dicen? Que comete delito de cuello blanco y una persona que comete homicidio. Y que los dos entran en el trastorno de la personalidad antisocial. Sí, bueno, pero también va a depender mucho de su narcisismo. Entonces, algunos se van a dedicar específicamente a la violación de las normas, pero digamos, no se van al uso de la violencia conductual, sino más bien simbólica, violentan la norma, violentan el derecho del otro, pero no lo tocan. Y hay otros que se van por el otro lado, ¿no? Se van por la violencia directa
y utilizan lujo de violencia para cometer un asalto. ¿Y qué quería? Nomás quería mi teléfono y me metió 2 puñaladas. Ah, caray. Entonces ahí es donde uno dice, no es lo mismo ir y robar un teléfono a gritos que ir y robar un teléfono y aparte apuñalar a la persona y que lo haga por el mero placer de hacerlo. No es necesario apuñalarlo. Digo, dentro de lo que se entiende de la lógica del delito, ¿no? Porque pues no sería adecuado asaltar, pero pues bueno, si ya lo está asaltando, ¿para qué lo apuñala si ya le dio el teléfono? Eso es lo que siempre trato de que veamos, o sea, hay maneras de hacer un delito y esas maneras de hacer el delito son las que nos van a indicar los rasgos de personalidad del sujeto. Es decir, un individuo con trastorno de personalidad tipo C puede cometer un asalto, sí puede, por la desesperación a lo mejor de una situación que tenga una emergencia, algo, sí lo puede cometer, pero será menos probable que utilice el lujo de violencia para cometerlo. Y probablemente haya arrepentimiento y probablemente él solito se entregue para que tenga un castigo, porque tiene la conciencia de lo que está realizando y tiene aparte la capacidad de sentir culpa y arrepentimiento. El trastorno de personalidad antisocial le impide al sujeto tener culpa, tener arrepentimiento y que él solito vaya y diga, yo cometí un delito y necesito que me castiguen, va a ser imposible, porque aparte ni siquiera tiene como la noción de que lo que él está haciendo está mal. Él se considera que es libre de hacer lo que él quiera. Entonces no va a haber arrepentimiento, no va a haber culpabilidad. Son muy impulsivos y por eso se vuelven personas peligrosas en el entorno, sobre todo cuando utilizan la violencia directa. Son personas bastante peligrosas porque tienen un bajo control de impulsos y pueden llegar a cometer delitos tremendamente violentos. Y por lo mismo de que tienen bajo control de impulsos, generalmente fracasan en planear a futuro la consecuencia de sus actos. O sea, son personas que para que ya también nos quitemos con ese mito, fíjense, yo escuchaba al maestro Ballesteros que decía, es que ya vimos demasiado en la televisión eso, ¿no? En programas chafas que dicen el psicópata, es muy inteligente, hizo esto, hizo lo otro, pero no, o sea, ya hay que sacarnos de veras esa idea. Yo apoyo mucho al maestro Ballesteros, ya quítense eso, en realidad una persona con trastorno antisocial, por su bajo control de impulsos, tiene pocas probabilidades de realmente hacer una buena planeación de su delito, porque ni siquiera lo planea, o sea, tiene mayores posibilidades de generar una conducta violenta o delictiva espontáneamente y no mide la consecuencia de la misma. O sea, se lanza a golpear a una persona y no le interesa si se murió esa persona o la mató a golpes y tampoco se va a poner a pensar que a lo mejor se puede meter en problemas legales, que lo van a buscar, que lo van a encontrar y que lo van a encarcelar. No se ponen a pensar eso. Pareciera que viven en un presente continuo y no tienen esta capacidad de visualizar el futuro y la consecuencia futuro de su actuar. Y eso también va muy relacionado con su narcisismo. Pero bueno, eso ahorita más adelantito lo vamos a ver. Pues son irritables, agresivos, como bien dicen en el manual del DSM-5, generalmente no ponen atención a la necesidad del otro, son personas que no se preocupan por nadie más que por ellos y no buscan ningún beneficio para el grupo o para otra persona más que para ellos. Son irresponsables en el sentido de que no tienen la capacidad de cumplir con pues con obligaciones tanto laborales, académicas, económicas, en una pareja, o sea, no tienen esta capacidad de sostener una relación a largo plazo, incluso por lo mismo, porque son muy irresponsables y no tienen la noción de obligación. En el trabajo no dura y no le interesa porque sabe que engañando o robando va a conseguir dinero para sobrevivir. Entonces tampoco le interesa mantener un trabajo. Es más, mantendría su trabajo únicamente si sabe que va a conseguir más de lo que le están diciendo que le van a dar. O sea, mantiene su trabajo si sabe que puede robar, por ejemplo, ¿no?
Y pues, hijo, yo sé que este ejemplo ya lo pusieron mis otros dos compañeros, pero es que se ponen solos, ¿no? Los políticos mantienen esos trabajos y quieren reelecciones y ahora ya fui de esto, ahora quiero ser lo otro, ahora quiero ser, ¿por qué? Porque quiero seguir robando. Y lo de menos es que yo viva ahí en la oficina, porque eso sí, ¿no? O sea, esos puestos exigen demasiado tiempo, demasiado trabajo, que a lo mejor ni siquiera ellos terminan de comprender, porque mucha gente lo hacen por ellos, pero, o sea, quieren seguir ahí porque saben que pueden robar todo lo que se pueda. Y por eso siguen ahí, no porque tengan la buena intención de cambiar nuestro mundo inmediato, de cambiar el Estado, de cambiar la nación. No, 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 no es cierto. Aquí lo que los mantiene peleando esos puestos es la posibilidad de la robadera, porque ni siquiera es el sueldo, es lo que se van a robar y todos los beneficios que pueden conseguir para ellos. Y a las familias las utilizan para conseguir beneficios ellos. Y pues lo hemos visto en las noticias, ¿no? Les digo, es que solitos se ponen los políticos, aunque uno no quiera mencionarlos, o que ya lo dijimos los tres profesores, pues solitos se ponen, ¿no? Ellos hacen todo lo posible para mantener un espacio en donde saben que tienen la carta abierta para poder robar todo lo necesario para ellos asegurarse ellos mismos. Y dirían ustedes, pero entonces sí tiene capacidad de previsión. Pues parece como que sí, ¿no? Porque pareciera que está robando para que en un futuro no le falte, pero no, fíjense que no. No tiene la capacidad de previsión porque de pronto hacen cosas como cambiar el medicamento de los niños con cáncer por agua, pensando que nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo es posible ese tipo de pensamiento en un adulto? Eso es un pensamiento concreto que no sabe prever causa-efecto. Es un pensamiento característico de un niño de 2 años y medio. Entonces, si se fijan, no tienen esa capacidad previsoria. Si vas a hacer eso, pues de mínimo hazlo bien. O sea, ¿cómo lo cambiaste por agua? Igual se pudo haber cambiado por otro medicamento de baja calidad. No sé, o sea, había otra manera de evitar que todo el mundo se diera cuenta, pero como no hay control de impulso y no hay capacidad de previsión, pues se dieron cuenta que era agua y pues adiós. Y más cosas que le saben a este señor, que la verdad es que ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero creo que todos escuchamos esa noticia de Veracruz. Y pues ahorita ya el señor, digo, ya está encarcelado, por otros delitos que también cometió, ¿no? Pero bueno, ausencia de remordimiento, como ya les había dicho, pues como no tiene la capacidad de empatizar con la gente, no tiene la capacidad de empatizar con la noción de comunidad, de grupo, no tiene esta capacidad identitaria de pertenecer a algún grupo social, pues lo lógico es que todo lo que él haga no le va a generar ningún remordimiento porque no se siente conectado con nadie, no se siente conectado con nadie. Todo mundo es un escalón simplemente, todo mundo es un objeto que le sirve para conseguir sus propios fines, pero no tiene esa capacidad de darse cuenta que las personas, incluso los animales, pues las personas tienen sentimientos, los animales la verdad es que no me consta, pero sí tienen apego, entonces a los animales también hay que respetarlos, también hay que tratarlos como seres vivos, pero estas personas no tienen esa capacidad. Todo es un objeto para ellos. Ser vivo o no ser vivo es un objeto y es un escalón para conseguir mi fin. Entonces, pues por eso también cuando maltratan a alguien, cuando hieren a alguien, cuando le roban a alguien, cuando estafan a alguien, no tienen la capacidad de sentir el dolor que puede sentir esta persona y por lo mismo no van a tener la capacidad de remordimiento y de que les dé culpa el haberlo realizado. Aquí fíjense que yo me estaba acordando, pues ay, híjole, es que ese caso hasta me da cosa mencionarlo, pero bueno, mejor lo voy a generalizar. Ya ven que seguido salen estas noticias de feminicidas, de varones que asesinan mujeres y que a últimas fechas hubo casos reportados que se hicieron noticia, muy violentos, excesivamente violentos.
Bueno, en uno de esos casos, que no voy a decir cuál y no voy a dar detalles, pero que sí fue extremadamente violento el feminicidio, el señor, yo vi una entrevista que le van haciendo cuando lo llevan en la patrulla y los policías le van preguntando qué pasó y todo, o sea, cero, cero siguiendo los protocolos, sino que pues ellos le iban haciendo plática, ¿no? Al señor. Y uno de ellos se le ocurre sacar el teléfono y le tomó video, entonces le va preguntando que qué pasó, que cómo fue, que por qué lo hizo. Y al final el señor dice, pero yo no siento culpa, ¿eh? No siento culpa, o sea, estoy sorprendido de que lo hice, pero yo no siento culpa, ella se lo merecía. Híjoles, no, 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 y ver la mirada del señor, o sea, ahí nos damos cuenta que a pesar de la magnitud de lo que él hizo, no siente culpa alguna, ¿no? Y que realmente fue horrorosa la escena del crimen, que los mismos que fueron ahí tuvieron que tener una terapia de contención porque fue tremenda la escena del crimen, y el señor que fue el autor de eso no sintió culpa. ¿Por qué? Porque cosifica a la mujer que asesinó. Y así puede suceder con cualquier otra persona, ¿eh? Cosificar a un niño, cosificar a un hombre, cosificar a un animalito. O sea, aquí no es exclusivo de los feminicidas, sino que cualquier persona con trastorno antisocial de personalidad tiene esa capacidad de cosificar a los demás, quien sea, no tiene como que favoritos para cosificar. Bueno, también nos ponen en el DSM-5 que pues se debe de contemplar la edad, como yo les decía, o sea, pues prácticamente ya a partir de los 18 ya se le va a poder diagnosticar con, digamos, sin miedo a equivocarse, por decirlo de alguna manera, a partir de los 18 diagnosticar a la persona, pues porque se entiende que ya tiene introyectados todos los valores y las normas sociales, ¿no? Que ya sabe qué es bueno, qué es malo, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se debe de convivir en lo social, etc., etc. Pero también nos mencionan en el DSM-5 que pues hay evidencias que este trastorno se puede llegar a detectar a partir de los 15 años y lo justifican de la misma manera porque el adolescente ya tiene constituido un sistema de valores, o sea, a pesar de que cuestiona las normas, pues hay de maneras a maneras de cuestionar la norma, ¿no? Una cosa es decirle a mi mamá, ya no voy a ir a misa porque no quiero y no creo en eso, y otra cosa es agarrar un cuchillo y matarla porque no quiero ir a misa. Sí se entiende, ¿no? El nivel del actuar, o sea, el joven sabe que está negándose a ir a la iglesia y sabe que está retando la norma o retando el valor moral, pero lo hace de una manera social, o sea, diciendo, no quiero, punto. Y aquel que mata a la mamá por no querer ir a misa también sabe perfectamente que no es una manera de resolver la situación y aún así lo hace. Y sabe que está cometiendo homicidio, porque ya dijimos que él no entra en el grupo A, o sea, no tiene psicosis, no tiene esquizofrenia, tiene trastorno antisocial, entonces sí es consciente y es responsable de la decisión que tomó de matar a su mamá para no ir a misa. Y sabe perfectamente que se pudo haber resuelto de otra manera, pero él decidió esa. Entonces, insisto, dice ahí que, bueno, a los 15 ya se puede determinar que hay trastorno antisocial, haciendo este contraste de conducta, o sea, qué es lo normal y qué es lo patológico, entendido lo normal desde el criterio clínico, médico, psicodinámico, social, estadístico, para que no suene feo, ¿eh? ¿Y qué es lo patológico? Una cosa es que un adolescente se ponga en contra de los mandatos sociales de una manera particular, como por ejemplo la música, y otra cosa es que este adolescente opte por asesinar a alguien. Y ahí es donde ya diríamos, híjole, no, pues sí, va más por el trastorno antisocial que por digamos, momento de desarrollo normal de cuestionar la norma. Cuestionar la norma es normal en la adolescencia, sí, pero hay formas que se consideran no patológicas y formas que ya se van a considerar patológicas. Y bueno,
También nos aclaran, que era lo que ya les venía yo diciendo desde antes, en el DSM-5, pues que el comportamiento antisocial no es exclusivo de una esquizofrenia, de la bipolaridad. Incluso yo creo, considero que el comportamiento antisocial en la esquizofrenia, en la bipolaridad, en la psicosis, sería un signo de la enfermedad base, o sea, de la esquizofrenia, de la bipolaridad, pero no es la enfermedad como tal, es un signo nada más. A lo mejor tiene trastorno esquizofrénico y un día agarra y se hace del baño en la calle o sale desnudo a la calle. Bueno, ese es un comportamiento antisocial, pero que es un signo de que tiene esquizofrenia. Entonces ahí es donde también uno a la hora de diagnosticar tiene que identificar si las conductas antisociales que se están evaluando se están dando como signos de otra enfermedad más severa o se están dando como la enfermedad misma. También aquí me acuerdo, por ejemplo, del caso del hijo de Sam. No sé si lo han escuchado, fue un caso muy sonado en los 60s, la verdad no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo que fue el verano más cálido de Los Ángeles. Hay una película que así se llama, si la quieren ver, El hijo de Sam. Este joven tenía esquizofrenia y vivía en un edificio donde enfrente había un perro amarrado que tenía su vecino. El pobre perro, como siempre estaba amarrado y era maltratado, pues siempre estaba ladrando. Se le viene el brote a Sam y empieza a delirar y empieza a interpretar y a tener alucinaciones, que el ladrido del perro era la voz del diablo diciéndole que matara parejas. Y entonces, cuando se sale y empieza a hacer matadera y media, y ya después lo agarran y lo empiezan a entrevistar, él dice que el diablo le dijo en forma de un perro negro, que era el que vivía enfrente, bueno, abajito de su casa, y que fue el que le dijo que matara a la gente. Entonces, ahí tenemos un comportamiento antisocial, pero que es un signo de la esquizofrenia que tenía Sam. ¿Sí se entiende? Y distinto sería una persona que toda su vida, bueno, no toda su vida, pero que sí desde la adolescencia ha quebrantado la ley por voluntad y que sabe perfectamente lo que está haciendo. Ahí no hay esquizofrenia porque sí sabe perfectamente lo que está haciendo, no fue movido por la alucinación, no fue movido por un delirio, está conectado a la realidad y es responsable de su conducta. Ok. Y bueno, la otra, que es el trastorno de la personalidad narcisista, insisto, ahorita van a ver cómo todo va a conjugar maravillosamente, pero bueno, el trastorno de personalidad narcisista que nos menciona en el DSM-5, pues nos pone que son patrones dominantes de grandeza. En la fantasía el sujeto se siente el mejor, el más guapo, la más bonita, el más inteligente, tocado por Dios, pues. En la fantasía así se siente y curiosamente en lo real así se comporta como si fuera grande, grandioso. Tiene una necesidad excesiva de admiración por los demás, es poco empático porque solamente sabe focalizar su atención en sus necesidades y en sus fantasías. Entonces, pocas veces logra empatizar con la gente porque a la gente la devalúa, la ve como menos que él. Entonces, como en automático el narcisista devalúa a los demás, pues es imposible que tenga pues, un lazo empático con ellos. Sin embargo, aquí entiéndase que la personalidad narcisista que nos explican aquí en el DSM-5, a pesar de que es carente de empatía para con los demás, no necesariamente sería capaz de herir a alguien, que ahorita lo vamos a explicar desde Otto Kemper, pero no necesariamente sería capaz de maltratar a alguien, herir a alguien o utilizar a alguien para conseguir sus propios fines. No, no es empático, pero algunos tipos de personalidad narcisista tampoco se van o decantan por el lado de la violencia directa. Son más bien parasitarios, que ahorita lo vamos a ver con Kemper. Bueno, en general sigo con el DSM-5. Tiene sentimientos de grandeza, es prepotente,
siempre está absorto en sus fantasías de éxito, de poder, de que él es brillante, de que es el más bonito, la más bonita, de que es el amor ideal de alguien, de que nadie se lo merece porque es el mejor. Bueno, ya para pronto, y en un término muy científico, se siente parido por Dios, ya para pronto. Entonces es mejor que Jesús, mejor que Dios, mejor que todo el mundo, entonces nadie se le puede igualar y por lo tanto se merece todo. Cree que es especial, cree que es único, tiene una necesidad de que todo el mundo lo admire, por lo mismo también son personas que hacen muchas cosas para llamar la atención, hacen muchas cosas para que otras personas los reconozcan, pero no siempre obtienen eso, ¿eh? Incluso en la mayor parte de los intentos por ganar admiración fracasan, pero cuando lo logran, híjole, pues se llena el Instagram de influencers y el YouTube. Ay, yo no soy narcisista, ¿eh? Bueno, sí poquito, pero no tanto. Suscríbanse a mi canal, por favor, y denle like. En fin, aunque no les guste, también le pueden poner manita abajo. Pero bueno, cuando existe esta excesiva necesidad de admiración, dirigen su conducta a conseguir la admiración. Y ahorita lo podemos ver mucho en estos influencers de Facebook, de Instagram, de YouTube, en donde hacen cosas que a veces son impresionantes, que uno dice, ¿cómo es capaz de hacer eso? Ya sea que se degrade, ya sea que se someta a situaciones de peligro, ya sea que se exhiba al 100%, pero todo lo hace con tal de ser admirado. Entonces, en el Instagram podemos ver este tipo de personalidades, ¿eh? En YouTube podemos ver este tipo de personalidades. Y ustedes me dirán, ¿y eso hace daño, Pacheco? Pues no, sí, no hace daño, no daña a nadie en realidad este tipo de narcisista. Bueno, sí daña a aquel que se enamore de él, porque son personalidades saqueadoras de afecto y ellos pues no lo dan. Pero así como que digan, y es capaz de matar a alguien, es capaz de cometer un acto violento tan grave, no. Insisto, estas personalidades son más parasitarias que violentas directas. Usan más la violencia psicológica, usan más la violencia de la palabra, la violencia del acto, pero no del acto de golpear, sino del desdén, del no te veo, del no te contesto. Que ojo, o sea, pues la violencia psicológica daña muchísimo a la gente, no se ve, no deja moretón, pero insisto, ellos no serían capaces, por ejemplo, de agarrar un cuchillo y matar a alguien. Eso es importante. Bueno, siempre se muestra con un sentimiento de privilegio, como ya lo dije, es saqueador y explotador de las relaciones interpersonales, siempre trata de aprovecharse de los demás para conseguir sus propios fines, pero entiéndase que sus fines siempre están motivados por él mismo. O sea, no es como este señor que cambió las vacunas, sino que más bien este es capaz de aprovecharse del otro, pero para conseguir él también la admiración de ese mismo. O sea, por ejemplo, es la clásica mujer que le pide a la pareja que le pague las operaciones de su cuerpo para que sea la mujer más hermosa del mundo. Y lo consigue, que el señor o la pareja le pague las boobies, le pague las nachas, le pague la lipoescultura, y solamente porque ella es muy buena, ¿no? Para seducir. Y ya que lo consigue, ella se siente ahora sí como que es la mujer perfecta. Ya de por sí era perfecta, pues ahora más, porque ya tiene el cuerpo perfecto esculpido. Y ya después de que lo consigue, corta al señor y se va con otro que tenga más dinero. Sí se entiende, ¿no? O sea, utilizó a la pareja para conseguir algo que a ella le ayuda a que otras personas le sigan alimentando esta admiración. Y luego ya va y se consigue otro con más dinero para que ahora le compre vestidos bien caros en París. Y también, ya que lo logre, lo va a botar y así hasta que llegue
pues quién sabe a dónde, ¿no? Pero para que vean pues cómo es que utilizan a los demás. Y yo creo que a todos nos checan ese tipo de ejemplos, o sea, todos hemos conocido personas, no solo mujeres, personas que hacen esto. Es como, pues, parte de nuestra cotidianidad, insisto. Carece de empatía, como ya lo había dicho, en el sentido de que no le interesa, o sea, ella ya se operó, ya tiene sus boobies, ya tiene sus nachitas, ya se fue con el que tiene más dinero y no le interesa que el otro se quedó llorando por ella y ya hasta se hizo alcohólico. No le interesa, no le interesa y no va a sentir ni siquiera un poco de tristeza por esa persona. A ella lo que le interesa es otro señor que tenga mucho dinero. Ojo, no solo las mujeres lo hacen, es un ejemplo que se me ocurrió, pero no solo las mujeres, para que luego no vayan a decir que soy yo misógina, no, no, no. Bueno, generalmente son personalidades muy envidiosas, pero ojo, envidioso no como siempre usamos el término de la envidia, ¿no? Sino que ellos realmente llegan a odiar en conciencia a una persona que envidien y no se dan cuenta que es por la envidia, la rechazan totalmente. Y también al mismo tiempo ellos siempre tienen la idea de que todo mundo les tiene envidia. Pero ojo, no pierden nunca el principio de realidad porque no son psicóticos. Todo está fundamentado en principio de realidad. Lo real es que cuando nosotras veamos a esta chica con sus boobies y sus nachitas y su cinturita, en efecto sí nos va a dar envidia. ¿Para qué nos hacemos? Y sí es cierto, a las mujeres. Entonces sí, ella tiene razón, le tenemos envidia, pero la neta no queremos su vida. Simplemente quisiéramos vernos así de bonitas, pero de manera espontánea. Pero no queremos su vida. Ah, no, pues ella piensa que nosotros queremos ser ella. Para que vean cómo amplifica pues esta percepción de envidia que tienen. Pues porque ella es maravillosa, ni modo que no quiera ser como ella. Bueno, en fin. Muestra comportamientos y actitudes arrogantes y generalmente superioridad. Bueno, pues como lo acabo de decir, ¿no? Todas quieren ser como yo, todas me envidian, todas quisieran tener mi cuerpo, todas quisieran tener a mi marido millonario, yo soy la mejor y pues las demás pobrecitas no, son inferiores a mí. O sea, son arrogantes y son con una excesiva superioridad para el trato con los demás. En este ejemplo, pero hay más cosas. Ahora bien, según Otto Kemper, vamos a ver qué es narcisismo, porque yo vi que el maestro Ballesteros habló del psicoanálisis y la verdad, Ale, ojalá que veas este video. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero bueno, entre colegas ya ves que podemos discutir eso teóricamente. Entonces, como el maestro Ballesteros habló del psicoanálisis y de que el concepto de psicopatía provenía de ahí que les digo que me di a la tarea de buscar cuándo lo quitaron, pues también busqué el origen de la palabra psicopatía y curiosamente no proviene del psicoanálisis, afortunadamente. Freud, por ejemplo, ni siquiera lo menciona. Sí habla un poquitito sobre las características de los padres de un psicópata, pero en sí él no desarrolló nada sobre la personalidad en ese entonces psicópata, ¿no? Que se consideraba. Pero creo que algo que sí tenemos que rescatar de parte del narcisismo, del psicoanálisis, es el concepto de narcisismo. Ojo, no voy a explicar el narcisismo desde Freud ni con las palabras del psicoanálisis, porque entonces nos tardaríamos 5 horas en esta plática. Más bien yo basada en Otto Kemper, que también está basado en el psicoanálisis y que es de los que pues ha ayudado a confeccionar la teoría de las relaciones objetales, del psicoanálisis también, da en su libro sobre personalidades violentas, no, espérenme, no, luego les paso el nombre del libro y no lo anoté, fíjense, y es de donde está basado todo. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero si quieren luego se los paso. En la conferencia que se quede guardada en Facebook, ahí les prometo que les pondré el nombre del libro de Otto Kemper en el cual me estoy basando. En fin, ahí él pone definiciones, digamos, muy sencillas de entender para todo el mundo de narcisismo y que realmente recogen la base del psicoanálisis. Y bueno, nos dice que el término de narcisismo clínicamente se utiliza para entender la regulación normal y patológica de la autoestima. Clínicamente, porque psicoanalíticamente implica un montón de procesos y cosas en el desarrollo psicosexual. Pero clínicamente es un término que vamos a utilizar para irnos a la regulación normal y patológica de la autoestima.
Nos dice también que pues un narcisismo considerado normal, acuérdense desde los criterios de normalidad que enuncia Coder, criterio normal médico, o bueno, psiquiátrico, clínico, estadístico, social y psicodinámico. El narcisismo normal desde todos esos criterios y social. Adulto se va a caracterizar por una regulación normal de la autoestima, o sea, ni tan, ni muy, para que me entiendan. Si se fijan, el trastorno de personalidad narcisista tiene una estima exacerbada y fuera de la realidad. Y un depresivo, por ejemplo, tiene una autoestima demasiado baja y que tampoco concuerda con su realidad. El narcisismo normal se va a considerar aquella estima adecuada tanto al psiquismo como a la realidad del sujeto, ni tan, ni muy. Es decir, yo no me creo parida por Dios, pero tampoco me siento la peor de las cucarachas. ¿Sí se entiende? O sea, no se va a los extremos. Bueno, eso es el narcisismo en sí, entendido como un término clínico. También nos dice que las relaciones sociales y amorosas, normalmente integradas, nos ayudan a que nuestra autoestima sea congruente y normal y sana hacia nosotros mismos. Y nos dice que una persona con un narcisismo sano va a sostener relaciones sociales y amorosas integradas, se va a integrar a la sociedad, se va a adaptar a todo lo que implica el contexto sociocultural, va a asimilar las normas morales y éticas de manera adecuada, y todo esto lo logrará adaptar a su realidad inmediata. Pues una persona con un narcisismo sano es una persona habilitada en la realidad e integrada en el contexto sociocultural. El narcisismo normal infantil, y a mí se me hizo importante mencionar narcisismo normal adulto y narcisismo normal infantil, porque como les decía, en el trastorno de personalidad antisocial es importante ver la edad. ¿Por qué? Porque el adolescente puede tener conductas que son propias de su edad, en donde está cuestionando las normas, pero también puede tener otras donde ya nos está diciendo que tiene trastorno de personalidad antisocial. Entonces aquí también en el narcisismo de los niños, es muy importante primero que nos demos cuenta que son niños, no adultos, y que durante la infancia es cuando nosotros introyectamos las normas, los valores, los conceptos de estética, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todas estas cosas que nos humanizan y nos civilizan. Pero el narcisismo normal infantil, nos dice Otto Kemper, consiste en la regulación de la autoestima por medio de satisfacciones adecuadas a su edad. O sea, cuando luego me preguntan las señoras, oye, Pacheco, ¿es normal que mi hijo a los 3 años sea tan berrinchudo? Todo quiere, y si no se lo doy, se tira, se pega en la cabeza, se pone morado. Y entonces yo empiezo a preguntar cosas, ¿no? ¿Es hijo único? Sí. ¿Sí le has dado chance de que se frustre cuando tiene alguna petición desde que es bebé? ¿Cómo? Digo, sí, por ejemplo, cuando era bebé y lloraba porque tenía hambre, ¿se le dabas inmediatamente el pecho? No, sí, no, yo nunca he permitido que mi hijo llore por hambre. Es más, apenas iba haciéndole, cuando yo ya le estaba metiendo la chichi, híjole, pues ahí está, ¿no? O sea, como que al niño no le permitieron que aprenda a tolerar la frustración. Entonces, cuando la señora me dice eso, yo le digo, sí, es normal que tu hijo haga berrinche porque no lo estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque tú le enseñaste a no tolerar la frustración. Y le enseñaste, si lo queremos ver desde el conductismo, que en el momento en que él lance una señal, tú tienes que responder a su demanda. Entonces va a ser normal que haga berrinche. Aquí sí tenemos que conocer la historia del niño para saber qué es normal, si su narcisismo va bien, digamos, si se está desarrollando de manera sana, y si esta manera de buscar la satisfacción se está haciendo adecuado a su edad y de manera pues sana, dependiendo de su historia con su familia. Ahora, si un adulto de 25 años se tira al piso porque su mamá no le compra una paleta, ahí estamos hablando de algo que ya no concuerda, ya no checa, ¿no? O sea, ahí ya el narcisismo ya no está sano, pues. ¿Por qué? Porque
está haciendo una conducta que no es congruente con su edad cronológica ni con su psiquismo. No tendría por qué hacer eso, pero un niño chiquito de 3, 2 años, pues sí es normal que lo haga. Y luego, si en la casa nunca le han permitido que se frustre, pues con más ganas lo va a hacer. Entonces es normal, no está enfermo. Y bueno, en esto, pues el niño va, cuando nosotros le vamos negando cosas, le vamos metiendo hábitos, le vamos mostrando cómo es la vida en la realidad, pues él va a ir generando su propio sistema de valores basado en el de los adultos, obviamente, y se va a ir dando cuenta que sus demandas no siempre van a ser satisfechas y que también hay prohibiciones y las tiene que acatar. Y desde ahí se va a constituir su narcisismo sano. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el trastorno narcisista y antisocial de la personalidad? Porque dirán, ay, sí, qué bonito y todo, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con la Navidad? Ah, bueno. Lo que yo quería que viéramos es que dentro del espectro de trastornos de personalidad, el inciso P, donde está el trastorno de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista, hay dos que se pueden trabajar. Es decir, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad narcisista pueden tener puntos de convergencia, pero también puntos de diferenciación. Y todo esto lo demuestra Otto Kemper. Entonces, nos dice, y eso sí se los voy a leer textual, porque no lo quiero, digamos, pueden ir desde una falta de honradez leve. ¿Se escucha bien, oigan? Se arrastró un poquito, pero ya te escuchas bien. Si ¿Sí, nada más vea? puedes repetir el Ok. último cachito, porfa. Va de nuevo. Los aspectos antisociales del trastorno de personalidad narcisista pueden ir desde una falta de honradez leve hasta un trastorno antisocial de la personalidad consumado. Fíjense bien, lo que nos dice Kemper es, una persona con trastorno de personalidad narcisista sí puede tener conductas delictivas, pero no en la misma magnitud que una persona con trastorno antisocial. Es decir, esta mujercita que quiere a toda costa sus implantes de seno puede incurrir en prácticas. Estoy buscando la palabra, no crean que se me atoró el internet. En prácticas que se pueden considerar deshonradas, pero que no dañan a nadie más para conseguir el dinero para sus implantes. Que se pueden considerar deshonradas. Ojo, mis palabras, para que luego no vayan a decir que soy misógina. Que se pueden considerar deshonradas. Abre su página de OnlyFans, sube fotos en posiciones sexuales explícitas y cobra por ellas y a partir de ahí saca su dinerito para ponerse sus implantes. ¿Se considera deshonrado? Sí, según el contexto social. Según yo, no, a mí no me interesa si una persona quiere tomarse fotos con su cuerpo desnudo y si va a cobrar, está bien, para mí no hay ningún problema. Perla Pacheco no tiene ningún problema con esa actividad, pero socialmente sí se considera levemente deshonrado, porque la desnudez está incluso penada, la desnudez social. ¿Sí se entiende? Incluso ayer estaba yo leyendo un artículo que ya las autoridades, porque para variar quieren tajada, andan viendo cómo regular esto del OnlyFans para sacar su tajada. No porque lo vayan a hacer decente, según ellos, sino porque quieren tajada. Pero una vez que la legalidad lo legitime, va a dejar de ser deshonrado, curiosamente. Pero ahorita sí es levemente deshonrado. Entonces, esta muchacha que quiere sus boobies, va a mandar sus fotos, va a sacar dinerito y luego se va a poner sus boobies. Entonces, ¿ahí tiene trastorno antisocial? No. Es el mismo ejemplo de la chica que les comenté. Tiene trastorno narcisista la personalidad y de pronto muestra algunas conductas que pueden ser levemente deshonradas. Pero hay otras personas que podríamos considerarlas como con trastorno narcisista y ya que llegan al consultorio
o ya que llegan porque los detuvieron a que les hagamos una evaluación psicológica, nos damos cuenta que parece narcisista, pero en realidad es antisocial. Y esos, por ejemplo, son los de cuello blanco. Al de cuello blanco, si uno lo ve y no pone atención a su discurso, uno puede llegar a creer que simplemente tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Pero ya que empieza a confesar realmente cómo llevó a cabo todos sus delitos, nos damos cuenta que rompió límites sociales, legales, que fue en contra de otras personas y no le importó para conseguir sus fines y que no siente culpa ni remordimiento. Entonces ahí es donde decimos, no era narcisista, era antisocial. El narcisista sí tiene la capacidad de sentir culpa. Es decir, la muchacha que sube sus fotos al OnlyFans, en el fondo a lo mejor sí siente que no debería de hacerlo, pues que siente culpita con ella misma, no con los demás, porque al final de cuentas ni la cara se le ve, pero sí siente culpita con ella misma, como que, ay, híjoles, ay, no, pero ya ni modo, yo quiero mis chichis. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pero en el fondo siente culpa. El narcisista, si llega a cometer un delito, sí va a tener arrepentimiento, sí va a tener culpa. El antisocial no. Entonces, otra vez, nos dice Kember, los aspectos antisociales del trastorno de personalidad narcisista pueden ir desde una falta de honradez leve hasta un trastorno antisocial de la personalidad consumado. Parece narcisismo, pero en realidad es un trastorno antisocial. Lo que sugiere que la personalidad antisocial puede ser considerada como una personalidad narcisista con una patología adicional, focalizada en lo moral, control de impulsos, tolerancia a la frustración y adaptabilidad a los valores sociales. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo vamos de tiempo, oigan? Vamos bien al límite, pero todavía tenemos unos minutitos. Ah, bueno, porque, híjole, yo pensé que iba a ser más rápida yo, pero vi que no. Bueno, ya me brinco a las conclusiones. ¿Ya quedó claro entonces? Todavía tenemos unos minutitos, si gustas tomarlos. Va, sí. Ya quedó claro, una persona con trastorno narcisista de la personalidad sí puede presentar algunas conductas antisociales leves, pero tiene siempre y va a conservar la capacidad de arrepentimiento, de culpa, y empatía no tiene, pero sí toma en cuenta al otro, pues mide el nivel de sus actos. El trastorno antisocial no tiene esa capacidad y es una persona que tiene un narcisismo exacerbado, pero que tiene una patología adicional que es en el área de lo moral, en el área de la empatía. Y entonces, en conclusión, el trastorno de la personalidad antisocial se va a distinguir del trastorno narcisista porque, como ya lo dije, el antisocial no siente culpa ni remordimiento, el narcisista sí. En cierto nivel, no mucho, pero sí lo siente, sí tiene esa capacidad. El antisocial tiene la incapacidad de imaginar cualidades éticas en los demás. Aquí se aplica, fíjense, el dicho de León cree que todos son de su condición. Cuando se le dice, oye, es que no te da culpa que mataste a tal persona, él también lo hubiera hecho, yo sé que lo hubiera hecho. Y dices, no, espérate, no, o sea, no todo el mundo es como tú, pero ellos creen que sí. El antisocial tiene incapacidad de establecer relaciones no explotadoras con los demás. ¿Por qué? Porque cosifica a todo mundo. Nada importa más que él, nadie es humano más que él. Entonces siempre se va a relacionar en función de qué te saco o qué beneficio me puedes generar. El antisocial tiene incapacidad para relacionarse afectivamente. El narcisista no, fíjense, o sea, sí establece relaciones afectivas muy superfluas, muy parciales, incluso están motivadas por la admiración que el otro sienta por él, porque si no, no, o sea,
Dice que ama a su pareja porque su pareja lo ama, pero no al revés. ¿Sí se entiende, vea eso que estoy diciendo? Te estoy dando el privilegio de que seas mi estudiante porque me admiras, si no, no. Ya leíste todos mis libros, si no, no. Entonces, te estoy dando chance de que entres a mi mundo porque mi motivante es que tú me sigas admirando. Y pues es una manera de relacionarse. Por eso también es tan desgastante relacionarse con un narcisista, porque nunca te va a devolver nada. Todo es para él, siempre para él, y nunca te va a reconocer a ti nada. Pero por lo menos no te va a matar, pues. El antisocial tiene ausencia de cualquier valor moral internalizado. El narcisista sí tiene valores internalizados. Los manipula a su manera para conseguir todo aquello que su ego inflado le pide, pero a final de cuentas sí generalmente respeta estos valores, ¿no? Se conduce en la vida social por medio de estos valores. El antisocial tiene la incapacidad de empatizar con los valores sociales y por lo mismo, pues no esperemos que los respete. El narcisista sí tiene la capacidad de empatizar con los mismos. El antisocial no posee, como ya se los había dicho, un sentido del paso del tiempo, por lo tanto le falla la planeación a futuro, tiene bajo control de impulsos y por eso a veces agarran a los asesinos seriales, ¿no? Porque no planearon. O Ted Bundy, fíjense a propósito que no lo quería poner yo de ejemplo, pero que lo agarraron porque no había cometido una infracción y resultó que debía varias infracciones y al tipo se le olvidó. Si las hubiera pagado, no lo hubieran agarrado. Entonces no tienen esta capacidad previsoria. Pero bueno, ya no voy a hablar de Ted Bundy. No tienen esta capacidad de contrastar sus experiencias y conductas con ideales a los cuales aspirar. O sea, insisto que parece que viven en un presente continuo, presente eterno, perpetuo. Quién sabe qué vaya a pasar mañana. Ahorita lo que importa es, vamos a robar, nos ponemos bien pedos, nos compramos algo caro y mañana vemos, ¿no? Si amanecemos. Solo son capaces los antisociales de realizar planes para mejorar incomodidades actuales. Otra vez, no tenemos para alcohol, vamos a robar. Es la incomodidad actual. Y para que reduzca su tensión por medio de la satisfacción inmediata. Quiero beber, voy a soltar a alguien y me pongo bien borracho. Y ya, eso es todo. Mañana quién sabe qué vaya a pasar. No aprenden de la experiencia y por lo mismo, pues delinquen constantemente. Porque aparte no tienen esta capacidad, insisto, de empatizar con las normas y los valores. Últimas notas importantes. Una persona con trastorno narcisista de personalidad puede mostrar conductas antisociales, como ya lo mencioné, pero principalmente de tipo pasivo parasítico. Es decir, no voy a ir a asaltar a alguien para poderme comprar unas boobies. Mejor me voy a prostituir con esa misma persona y que me pague mis boobies. ¿Sí se entiende lo que dije? Y ojo, yo no lo digo juzgando a nadie, pero socialmente la prostitución también es un delito en algunos lugares y también pues la sociedad no ha terminado de aceptarlo y lo siguen juzgando. Y acuérdense que nosotros estamos diagnosticando según un manual internacional que toma en cuenta esa variable, lo social. Antisociales de tipo pasivo parasítico, el típico hombre que hace que la esposa lo mantenga y a cambio de sexo también. Eso no le llaman prostitución porque son esposos, pero también es eso, ¿no? O sea, a cambio de sexo el señor no trabaja y la señora lo mantiene. Hay una palabra para eso, pero no la voy a decir. Pueden exhibir la persona con trastorno de narcisista en la personalidad, remanentes de conducta moral autónoma en algunas áreas y de despiadada explotación en otras. Es decir, este señor que explota a su esposa puede ser muy bueno con los animalitos y con sus hijos y respetar la integridad de los mismos, pero con la esposa no tiene piedad. La engaña, le saca el dinero, ya le pegó un montón de enfermedades de transmisión sexual. Sí se ve, ¿verdad? Pero con sus hijos es un excelente padre y con los animalitos igual. Bueno, excelente cuidador con los animalitos.
Son capaces de experimentar culpa, como ya lo dije, preocupación y lealtad hacia los demás, pero la lealtad es solamente hacia los que le alimentan su narcisismo, ¿eh? Si no, no le interesa y no vamos a formar parte de su núcleo. Tienen una adecuada percepción de su pasado y es posible que ellos sí logren concebir a futuro y de manera realista planes y que los realicen. O sea, este tipo de personalidad sí florece en los tratamientos. Van a tener esta capacidad como de su fantasía ideal del sí mismo, volverla más realista y conseguir metas y planes a largo y a corto plazo con respecto a ese ideal suyo. Sí lo pueden realizar. En algunos casos puede parecer que tiene conducta antisocial, pero más bien es una incapacidad de comprometerse a profundidad en relaciones a largo plazo. O sea, puede ser una persona muy promiscua y eso podría parecer un rasgo antisocial, pero en realidad no lo es. Es más bien que, como les dije al principio, son personas que establecen relaciones muy parciales de afecto. Prácticamente son personas que te van a decir, yo nunca me he enamorado en realidad, y nunca van a poder, ¿eh? Sí son capaces de sentir afectos por otros, pero solo en algunas áreas, o sea, este enamoramiento profundo, olvídenlo, ¿eh? Te quiero mucho porque me admiras, nada más por eso. Te tengo aquí en la casa porque me haces mi comida y me tratas como rey, pero nada más por eso. O sea, sí hay afecto y te voy a tratar bien, pero nunca va a haber un amor profundo. Y generalmente así se mueven en todas sus relaciones interpersonales, son de uso, de intercambio, parasitarias, pues. Y pues yo creo que a todos nos sonó, porque todos hemos conocido este tipo de personalidades. En fin, bueno, muchas gracias, ya terminé. Voy a prender mi cámara a ver si no me falla el internet. Muchísimas gracias, Perla, por este tiempo. Un favorzote, me comentan que justito en donde hicimos el cambio un poquito, pues abrupto hacia las conclusiones, no hubo Ajá. tiempo de tomar nota de una diapositiva o dos, me parece, una, antes de las Ah, a conclusiones. ver. ¿Nos puedes apoyar, por favor? Sí, claro que sí. Es que esas dos ya las pasé porque era por aquí, ¿no? A ver, Sí, dime. sí, yo creo que A ver, de son una esas dos vez. últimas. Y también les paso el nombre del libro en el que me basé de Otto Kemper, ya lo busqué, espérenme. Se llama el libro Agresividad, Narcisismo y Autodestrucción en la Relación Psicoterapéutica. Agresividad, narcisismo y autodestrucción en la relación psicoterapéutica de Otto Kemper, editorial Manual Moderno. Por si está en PDF, no digan que yo les dije. Pues perfecto, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas y las respuestas en lo que pues toman apunte de estas Sí, diapositivas? ustedes me dicen cuando le avance a la diapositiva también. Bueno, pues rapidísimo, aquí mi amigo Gustavo Navarro nos tiene una pregunta y él comenta que al principio, pues nos hablaste un poquito de la clasificación, ¿no? De trastornos de la personalidad del grupo A, paranoide, esquizoide y esquizotípica. El tema de hoy fue pues a partir del Del grupo B. B, pero él comenta si la A es considerable son considerados más bien como inimputables, y si la B, por los rasgos y características que nos comentan que sí tienen conciencia y responsabilidad de esta misma, también en el momento de su diagnóstico en el área penal serían punibles o inimputables. No, fíjate que los del grupo A sí se consideran sin la responsabilidad porque pierden el principio de realidad. Entonces, generalmente cuando este tipo de personalidades cometen un delito, pues a la hora de que se les hace su evaluación psiquiátrica y psicológica, se toma mucho en cuenta para su sentencia, castigo, no sé cómo le dicen, pero se toma mucho en cuenta para saber si estaba siendo responsable de su acto
y si ese acto no fue más bien producto de una alucinación, un delirio o la pérdida del conecte con la realidad. Entonces, el pertenecer a uno o a otro grupo sí puede ser que agrave la pena o aminore la pena, y que también se decida a dónde se le va a mandar a esta persona. Si requiere de una institución que se dedique a patologías mentales en personas que han delinquido, o si requiere la otra institución donde van a dar todos, ¿no? Entonces, sí. Si pertenece al grupo A, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva para determinar si tenía contacto con la realidad en el momento en que cometió el delito, para que se tome en cuenta esa variable para su pena. Ok, y bueno, aquí hay varias preguntas que fueron surgiendo durante pues tu explicación, pero incluso al final de tu explicación en las conclusiones pudimos tomar algunas de ellas. Por ejemplo, Cristian Flores Chávez de la UAM pregunta si es posible tener este tipo de conductas sin llegar a un extremo que afecte a terceros o se puedan convivir junto con estas personas sin complicaciones. ¿Con trastorno antisocial o con trastorno narcisista? Como no especificó y fue a las Vamos a creer que 11:52, yo creo que fue antisocial, ¿no? O bueno, narcisista. las dos. Vamos a decir de las dos para que no quede duda. Cristian, convivir con una persona con trastorno antisocial sí puede ser peligroso para tu integridad, en el sentido de que como no tiene sentimientos de culpa, ni tampoco tiene la capacidad de establecer una relación afectiva con alguien, en el momento en que lo requiera, puede agredir a esta persona o meterlo en problemas. Es el clásico de que te dicen, no quieres ser mi aval en el Coppel, y te van a quitar a ti tus cosas porque él no pagó. Entonces, pues sí puede ser peligroso convivir con una persona antisocial, o tanto como que te puede meter de aval en el Coppel, en el Electra más bien, que es donde sí hacen que te quitan tus cosas porque no pagó, como que te puede meter en un problema bancario, económico grave, o puede agredirte físicamente, ¿no? Directamente y sin ningún tipo de remordimiento. En el caso de la personalidad narcisista, pues son más bien parasitarios. Entonces, pues no es que sea peligroso, pero sí es muy desgastante y muy difícil salir de esas relaciones, porque el narcisista nos genera la sensación de que nosotros tenemos que darle todo para que no nos deje. Pero cuando digo darle todo, me refiero a lo afectivo más que a lo material y económico. Darle todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra esencia para que nunca nos abandone y seamos dignos, pero siempre en el fondo nos vamos a sentir indignos y que no lo estamos llenando. Y eso es el problema, que ahí nos enganchamos y queremos llenar algo que nunca se va a llenar. Y por eso es tan difícil cortar con esas relaciones afectivas. Entonces también te recomiendo que si ya tienes foquitos rojos de alguno de estos tipos de relación en tu entorno, pues que mejor te retires antes de que tu integridad esté en juego, tanto física como psíquica, con ambas personalidades. Así es. Alondra Balbas, ella nos hace una pregunta con respecto a lo que mencionabas del narcisismo infantil y si esto que comentas del narcisismo infantil es normal en todos los niños, más bien, ¿de qué manera se pudiera desarrollar desde la niñez un narcisismo normal? Pues el ejemplo que yo puse es específico de ese niño con esa mamá, con esa historia. No lo podemos generalizar. Eso sí que quede muy claro. Ahora sí que para detectar cuál es el narcisismo, si el niño está desarrollando de manera sana su narcisismo, tenemos que conocer todo su contexto familiar, su historia familiar, ver cuáles son las personalidades o rasgos de personalidad de sus cuidadores o de sus padres o de la gente pues que se dedica a su cuidado reiterado, y en función de eso veremos si el niño está integrando de manera adecuada un narcisismo que se puede considerar sano. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esa pregunta está
muy idealizada y muy obsesiva, con todo respeto. ¿A qué me refiero? Porque siempre me lo preguntan en las clases, ¿no? ¿Cómo le hacemos, Pacheco, para erradicar la violencia intrafamiliar? No, pues tendríamos que volver a existir como civilización. Y esa pregunta de cómo hacerle para que el niño crezca con un narcisismo sano es algo parecido. Pues yo considero que tendría, la condición para que haya un narcisismo sano es que los padres tengan un narcisismo sano. Y para que los padres tengan un narcisismo sano, significa que sus padres, o sea, los abuelos también tienen un narcisismo sano. Entonces, mejor hay que quitarnos ese ideal de narcisismo. Todos tenemos heridas narcisistas, todos, todos, todos. Unos más, otros menos. No tenemos personalidad narcisista todos, pero sí heridas narcisistas, es decir, un poquito de menor estima hacia nosotros o una estima un poquito más exacerbada. Todos lo tenemos. ¿Qué podemos hacer para que el niño, o sea, en la medida de lo posible, porque el ideal de salud nunca lo vamos a alcanzar en la realidad, el ideal de los libros es inalcanzable, no existe, no se puede, pues. ¿Qué podemos hacer en la medida de lo posible y de lo real para que la estima del niño sea sana? Trabajar en nosotros como adultos, buscar un espacio en donde nosotros logremos un equilibrio de estima sobre nosotros mismos. Porque el amor que nosotros nos tenemos es el amor que vamos a poder proliferar. El amor que yo me tengo a mí misma es el amor que yo proyecto hacia los demás. Si yo no me quiero, entonces no estoy posibilitada a amar. Pero si yo tengo una estima sana por mí, lo más seguro es que esa estima y ese amor sano se lo transmita a mi hijo. Y eso haga que él tenga una estima sana. Entonces, si yo estoy viendo que el niño ya está teniendo signos y síntomas de una estima baja, lo idóneo sería que además de llevarlo a tratamiento psicológico al niño, yo como madre entrara a tratamiento psicológico, porque yo estoy incidiendo en su salud mental directamente. Los padres, los tutores, los cuidadores de los niños que les otorgan el cuidado reiterado, son los que le dan el principio de realidad al niño y la salud mental, si acaso la hay. Entonces, ¿cuál sería la recomendación posible y no irreal del libro, sino la posible? Pues que si yo estoy viendo que por mi personalidad el niño está mostrando una estima baja, busquemos un espacio donde él pueda trabajar eso, pero yo voy a buscar también mi espacio terapéutico para trabajar mi estima y mi relación amorosa con este niñito y que ambos nos fortalezcamos mutuamente. Esa sería como mi recomendación en lo real. No sé si hay otra pregunta. Perdón, no tenía el audio activado. Ya estaba hablando aquí, nada más. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podríamos diferenciar entonces a un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad y un narcisista? ¿Es posible que estos dos trastornos trabajen independientes y de la mano a la vez? Y delictivamente hablando, ¿qué perfil sería más peligroso? Y lo complemento con esta pregunta de Lizeth García que nos acaba de anotar. Si una persona con trastorno antisocial puede llegar a tener narcisismo. Sí, o sea, acuérdense, la personalidad antisocial tiene un narcisismo enfermo. Eso que quede claro. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿La personalidad narcisista o la personalidad antisocial? La más peligrosa es la antisocial, porque no tiene la capacidad de tener empatía, de tener remordimiento, de tener culpa y no integra las normas sociales. Cosifica a todo el mundo. El narcisista en ese sentido, comparado con el antisocial, con respecto a la conducta delictiva, es menos proclive a generar un delito violento. Acuérdense lo que les decía, el trastorno de personalidad narcisista
va a tener a lo mejor conductas levemente delictivas, pero no va a llegar a la gravedad del antisocial. ¿Por qué? Porque el de trastorno de personalidad narcisista sí tiene la capacidad de sentir culpa, sí integró los valores morales, perdón, sí integró los valores morales, sí tiene la capacidad empática, sí reconoce al otro, aunque no le da su suficiente valor, ¿verdad? Pero sí lo reconoce. Entonces, el narcisista tiene menos posibilidades de generar un delito grave. El antisocial es el que va a generar los delitos graves, aunque no necesariamente, porque también depende mucho del contexto en donde se desarrolle, ¿no? Y ya no me acuerdo, ¿ya contesté todo o me faltó? ¿Y si es posible que trabajen de la mano? Pues Otto Kemper dice que aguas cuando veamos a un narcisista, a una persona con trastorno de personalidad narcisista, vamos a fijarnos bien en los signos conductuales para descartar que no sea un trastorno antisocial. Simplemente con que ustedes evalúen el área de lo moral, se van a dar cuenta si solo es un trastorno narcisista o es un trastorno antisocial. Y también acuérdense, el trastorno antisocial incluye un narcisismo enfermo, ¿sí? Ok. La última es, bueno, ya escuchamos las características de una persona con un trastorno antisocial de la personalidad o una persona con trastorno narcisista de la personalidad, pero ¿cuál sería tu recomendación, Perla, para aquellas personas que a lo mejor no están tan adentrados en estos términos o en este contexto de la psicología y que ven esta transmisión en Facebook? Y a lo mejor conocen a alguien con algunos de estos rasgos o en sí mismo logran identificar estos rasgos, pero que no se caiga en el error de tal vez algún estrés, ¿no? Un sobreestrés o un autodiagnóstico incorrecto. No, fíjense que ahí sí, no. El neurótico es el que va a sentir que tiene todo, no se preocupen. Si ya sienten que tienen todo, pero nada más lo sienten, o sea, que no está fundamentado en la realidad, que digan, ay, no, sí, yo creo que yo sí, sí. Oye, pero ¿has robado? No. ¿Has matado a alguien? No. ¿Has pateado un perro siquiera? No. Ah, entonces no tienes eso, no tienes, eres neurótico, va por otro lado, pero no tienes eso. Sobre todo porque eso pasa mucho, ¿no? Cuando estudiamos psicopatología, llega un momento en que uno siente que tiene todo, pero no, o sea, eso más bien, fíjense que eso es un indicador de que tenemos este buen principio de realidad y somos más neuróticos que otra cosa. El que de veras tiene la enfermedad ni siquiera tiene conciencia de la misma, digo el trastorno. La persona que tiene trastorno antisocial sabe que está rompiendo la ley, pero no reconoce que está mal, porque él piensa que todo mundo es como él. Entonces no se va a dar cuenta. Sabe que está haciendo mal, sabe que está rompiendo leyes, pero él no está convencido de que haga algo malo. Y él cree que es su derecho hacerlo incluso. La persona con trastorno narcisista de personalidad sí puede, fíjense, sí tiene la capacidad de llegar en algún momento a darse cuenta que tiene este trastorno en el momento en que se frustra en la realidad, cuando se da cuenta que no es ese ente admirable que él cree. Cuando la realidad lo ubica pues en su posición, cuando la realidad lo pone en su lugar, cuando se da cuenta que no es John Lennon, cuando se da cuenta que no es Jesucristo, cuando se da cuenta que no es Marilyn Monroe, ahí es donde se da cuenta que algo no está bien con él. Y puede entrar incluso en periodos depresivos cuando se da cuenta que no está cumpliendo con ese ideal de personalidad que creía que tenía. Y pues eso puede ser el motivante para que llegue a terapia y tiene mayores posibilidades de sobrellevar este trastorno. Pero el antisocial no, ¿eh? El antisocial generalmente va a llegar al consultorio o a la evaluación porque delinquió y lo están obligando. Pero nunca va a decir, vengo a terapia porque tengo culpa, porque ya robé y pegué y maté. No, no tiene la noción de que eso sea malo.
A la mano de eso, Cristian Flores nos pregunta si es complicado dejar este tipo de tendencias de algún trastorno o en la inclinación dejarlas. Por ejemplo, alguien que anteriormente hacía todas estas cosas y ahora es más calmado en el proceso de terapia. Pues fíjense que Winnicott trabajó mucho con adolescentes con rasgos antisociales. Y Winnicott decía que mientras más a temprana edad se detecten este tipo de conductas antisociales, mayores posibilidades tendrá el sujeto de adaptarse a la realidad y a la moral. Aunque en el fondo siempre va a conservar sus características si acaso de verdad tiene trastorno antisocial, es decir, no va a desarrollar la culpa, no va a desarrollar la empatía, no va a desarrollar el arrepentimiento, pero va a tratar de mantener a raya conductas que lo metan en problemas legales sobre todo. Y ahorita me acordé de un caso que Winnicott menciona, en donde era un chavillo como de 16, 17 años, que fíjense cómo era el chamaco, le inundó su clínica Winnicott, abrió las llaves de las calderas de la clínica y se inundó, casi explota. Le incendió su coche a Winnicott, siendo su terapeuta. Y después de todo eso, Winnicott siguió trabajando con el chavillo y menciona que después, cuando ya terminó el tratamiento, pues el chavo se fue a hacer su vida, lo que sea, pues se enteró que el muchacho trabajaba en una ferrocarrilera, que era muy estable, que tenía esposa, tenía 2 bebés y era un sujeto productivo y adaptado de la sociedad. Entonces aquí también ya depende mucho de la historia de cada persona, de la facilidad que el contexto le dé de poder pues adaptarse a la realidad, porque pues nosotros lo hemos visto, ¿no? Hay casos de jóvenes con este trastorno, que según pues dice el DSM-5 que es este trastorno, que su mismo medio no ayudaba, ¿no? Como este niño que mataba a la gente, pero que desde chiquito le enseñaron a hacer cosas así. Pues ahí ya no hay posibilidades de que se rehabilite o se habilite a vivir en un medio moral social. Pero hay otros casos en donde sí se va a poder, siempre y cuando lleven un tratamiento, obviamente. Sí, así es. Pues también en esta transmisión tenemos gente de los convives, de las áreas de prevención del delito de los municipios del estado de Morelos. Y pues esta pregunta yo creo que va de la mano con lo que tú comentas, ¿no? Que depende de, pues, del antecedente de la persona, porque es una señora que pregunta qué puede hacer si su esposo es narcisista desde hace 20 años, si es posible ayudarlo a cambiar. Es que fíjense que también eso es como un diagnóstico silvestre, ¿no? A lo mejor a la señora le checaron varias características que yo acabo de mencionar, pero para que realmente supiéramos si tiene trastorno de la personalidad narcisista, necesitaría, el primer paso sería una evaluación psicológica. Pero si la señora ya se siente muy afectada en esta relación, pues la recomendación, en vez de que la señora fíjense, vean, se está preocupando la señora por buscarle un tratamiento a su esposo, llenarlo de nuevo, ¿no? Darle algo. Pues mejor replantearse ella si quiere seguir en esa relación, en qué condiciones quiere seguir en esa relación y si su marido estará habilitado para la búsqueda de la equidad en esa relación y si vale la pena todo el esfuerzo. Mejor yo recomendaría que en vez de buscar tratamiento para el esposo, la señora busque un espacio terapéutico donde ella sopese si realmente vale la pena efectivamente perseverar en la búsqueda de una solución de esa relación que desde hace 20 años está minada. Y que ya de ahí ella decida si se quiere quedar, si quiere acompañar a su esposo en un tratamiento, si lo va a esperar, si tiene las ganas psíquicas y el amor, y si no, pues que tenga la fortaleza yoica para partir y vivir una vida plena independientemente de él. Pero eso solamente se logra si la señora busca tratamiento para ella, no para su esposo. Así es, pues muchísimas gracias, Perla. Yo creo que en estos días, a través de mi compañero Pedro, vamos a estarte enviando un reconocimiento por esta excelente intervención. Gracias. Muchísimas gracias, fue bastante clara, bastante amplia y enriquecedora para todos nosotros.
comentarles, compañeros, que esta es la última sesión de este bloque de webinars. Más adelante vamos a estarles compartiendo a través de la página de Facebook el siguiente bloque que estamos preparando para ustedes. También serían los días viernes. Por favor, queden pendientes de sus redes sociales. Y la constancia de asistencia de este bloque pasado va a estar siendo enviada a más tardar el día miércoles de la próxima semana, porque aún estamos en pase de lista de cada una de las intervenciones que hemos tenido. Si ustedes cumplen con el requisito mínimo, que son 2 intervenciones de este bloque, que son 3 en total, pues tendrán en sus correos esta constancia de asistencia a más tardar el día miércoles, ya que han estado preguntando. Pues sin más por el momento, amigos, compañeros, quedamos todos despedidos, agradeciéndole una vez más a Perla y recordándoles que vayan a seguirla a su página, perdón, a su página de YouTube. Canal, a mi canal. A su canal de YouTube, en donde pues está subiendo contenido muy interesante, tiene unos videos que pues yo creo que pueden ayudarnos a todos nosotros. Pues yo no me quiero ir sin despedirme. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Gracias a todos los que me escucharon. Gracias a todos los que se tomaron la molestia de enviar una pregunta. Si hubo preguntas que no contesté y que ustedes quieren que se las responda, escríbanme a mi canal. Búsquenlo así, Perla Pacheco. La foto que aparece es un gatito, entonces, porque hay 3 Perlas Pacheco, entonces ahí me van a ver haciendo visión. Estoy en mi cocina. La foto como del perfil es un gatito. Ahí me pueden, en cualquier video, escríbanme la pregunta que se haya quedado a lo mejor y que ustedes quieran que yo les responda. Y ahí por ese medio yo les respondo. Agarren cualquier video y escriban su pregunta. A mí me llegan las notificaciones y entonces en el momento en que la veo, si tengo el tiempo, luego contesto. Si no, pues en las noches me doy el tiempo para contestar. Por si quedó alguna pregunta que ustedes quieran que les conteste. Si quieren algún contacto conmigo también, escríbanme en cualquier video de YouTube, ahí escríbanme, me ponen para qué me necesitan y yo me pongo en contacto con ustedes, me dejan su correo, me dejan su teléfono y yo me contacto con ustedes. Y por favor, si se puede y quieren, suscríbanse, vean mis videos, denle like y pues que tengan un excelente fin de semana, un excelente día y muchísimas gracias otra vez por la invitación y ya saben, cuando gusten, aquí andamos. Muchísimas gracias, hasta luego, amigos.